Una vez más le doy gracias a Dios por la gran bendición que me da de poder acercarme a su corazón, a su interior, al interior de su hogar y sobre todo por permitirme llevar la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos, especialmente los hermanos de la Iglesia Emmanuel, a la cual me debo, y le doy gracias a Dios también. A usted que está viéndome a través de este medio, le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar para que sea Dios el que guíe nuestros pasos en este tiempo que vamos a tener de la palabra del Señor. Pero antes también le pido muy encarecidamente que me ayude a orar por un campamento que se llama Moria y que está en la ciudad está en una isla. La isla se llama Lesbos y está en la ciudad de Grecia. A este campamento llegan refugiados huyendo de la guerra del Medio Oriente. Llegan refugiados de Afganistán, refugiados de Irak, de Irán y también del África. Y lamentablemente este refugio, este campamento fue quemado la semana pasada. Albergaba alrededor de 16.600 personas, niños, adultos, ancianos, los cuales ahora están durmiendo en completa situación difícil, a la intemperie. Por lo tanto, ayúdeme a interceder por ellos también, y vamos a hacerlo en este momento. En este campamento también quiero decirle, los últimos 4 años que han pasado, mi hija Jacqueline Cana estuvo por ahí como misionera sirviéndoles, y ella acaba de venir este mes pasado, salió de allá, y damos gracias a Dios pues porque no estuvo en ese tiempo tan difícil que están viviendo allá. Pero Dios nos ha llamado a estar consolando a los que están en problemas. Así es de que oremos. Señor, yo te doy gracias, mi Dios, por este momento que tú me das, por bendecirme, mi Dios, a través de este tiempo en el que me permites llevar la palabra de Dios. Te doy gracias, Padre Celestial, porque hasta hoy nos has tenido con salud a pesar de tantas enfermedades y especialmente esta pandemia. Pero doy gracias, Señor, porque nos has mantenido bien. También te pido, Señor, que tu manto de bendiciones nos cubra y nos proteja de todo mal, Padre eterno. Bendigo a la persona que está escuchando este mensaje, a la persona que está viendo este tiempo, Señor. Yo te pido, Dios mío, que también le bendigas y concedas cada uno de los deseos de sus corazones. Señor, si hay alguno que está pasando por alguna dificultad, como aquellos refugiados del campamento Moria, Padre Celestial, yo te pido, Dios mío, que tú, que el Señor, que eres todopoderoso y estás lleno de misericordia, les alcances con la bendición tuya, Padre. Gracias, Padre eterno. También te pido por este momento, mi Dios, que seas tú, Señor, guiándonos a través de tu Espíritu Santo, para que lo que hablemos hoy sea para glorificar tu santo nombre y para bendecir a muchas personas. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y te decimos amén. Muy bien, después de haberle pedido eso, le agradezco por acompañarme en la oración, y vamos a hablar de un tema que es bien importante en nuestras vidas, y yo le he puesto el camino que lleva a Dios. O sea, pues de que en la vida tenemos opciones y tenemos que tomar decisiones. Por lo tanto, hay una opción que es importante y necesaria, que todos la debemos de tomar, y es de tomar el camino que lleva a la vida en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice que Él es la vida, la verdad, Él es el camino. La Biblia dice que hay un camino estrecho y angosto, y que tiene una puerta estrecha también, y que solo pocos llegarán a través de ella. Y también hay otro camino, dice que es ancho, que es amplio, y tiene una puerta amplia, y muchos son los que caminan por ahí, pero este camino nos lleva a la perdición. Por lo tanto, leamos lo que dice la palabra de Dios, y está en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 13 y 14, y dice de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, dice el 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos,
Estamos viviendo tiempos de confusión, estamos viviendo tiempos bien difíciles en la actualidad, y eso nos lleva a saber que la palabra de Dios nos ha prevenido y nos dice que en estos tiempos de confusión también vamos a ser engañados. Por lo tanto, debemos de estar atentos, debemos de escuchar lo que dice la palabra de Dios, debemos de escudriñarla, debemos de leerla para no caer en errores. Mateo capítulo 24, verso 4 dice el Señor que mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque las personas, dice, quieren encontrar a Dios, pero la están buscando en sus propios caminos, están haciéndolo a sus propias conveniencias, y eso no puede ser, porque Dios tiene un camino establecido para todos y cada uno de nosotros. Mientras hablamos en este momento, le puedo garantizar de que todavía hay tiempo de poder llegar a ese camino que Dios tiene preparado para nosotros. Le puedo decir de que en este momento, mientras tenemos vida, usted que me está oyendo, usted que me está viendo, mi querido hermano, mi querida hermana, todavía hay tiempo, porque llegará el momento en que dejemos de existir en este mundo y la oportunidad de poder haber agarrado ese camino se nos habrá ido. Ahorita en esta pandemia les puedo decir con toda seguridad de que ninguno de nosotros al principio del año pensamos que íbamos a estar pasando por estos momentos. Ya el mundo ha sufrido alrededor de 8 meses, casi vamos por el 9º mes con esta pandemia, y han habido una gran cantidad de muertos. Solo aquí en Estados Unidos, déjeme decirle, por aquí tengo un dato, dice que alrededor de 6,5 millones ya se han infectado con este virus. Y de ellos alrededor de 194,000 personas ya han fallecido. Eso quiere decir de que estas personas, muchas de ellas, podemos considerar de que se fueron de este mundo sin llevar a Cristo en su corazón. Por lo tanto, mientras estamos con vida, tenemos la oportunidad de poder alcanzar el camino que lleva a la vida eterna, y que es a través de Cristo Jesús. Ahora veamos la vida como un camino, como un gran viaje. Ese viaje de la vida empieza el día que nacemos y termina el día que morimos. Y eso nadie lo puede evitar. Pero déjeme decirle que a través de ese camino en la vida podemos ver que tiene muchas calles, muchas avenidas. Y entonces, ¿cómo es que podemos encontrar el camino correcto que nos lleva a Cristo Jesús? Déjeme decirle que, como dice su palabra, que hay un camino angosto y que tiene una puerta angosta, y dice la palabra de Dios que son pocos los que lo encuentran. Y también hay otro camino ancho, un camino amplio que lleva a una puerta ancha, y dice que lleva a la perdición. Y es el que muchos son los que siguen. Por lo tanto, aquí tenemos dos condiciones: un camino angosto, un camino ancho, pero también tenemos dos grupos de personas: los muchos que van por el camino ancho y los pocos que van por el camino angosto. Y nosotros somos los del camino angosto. Por lo tanto, debemos de estar bajo ese camino, debemos de seguir a ese camino para no perdernos, para llegar a la vida eterna con Cristo Jesús. En el libro de Proverbios es un libro precioso, es un libro que nos habla de muchas cosas que se dan en la vida de cada uno de nosotros. Ahí encontramos consejos para cualquier circunstancia, e inclusive para cómo utilizar la lengua, cómo hablar de las cosas cotidianas. Nos habla del autocontrol que debemos de tener, nos habla que debemos de evitar los chismes, nos habla con respecto al trabajo, con respecto al amor, con respecto a las riquezas, con respecto a la familia. O sea, pues, de que nos habla de muchas cosas que están concernientes a ese camino de la vida en el cual todos estamos. Entonces, quiero que leamos un versículo nada más de Proverbios, y es el que está en el capítulo 14 y es el versículo 12. Mire lo que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin
es camino de muerte. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces creemos que estamos en lo correcto, muchas veces creemos que vamos por el camino correcto, pero no nos damos cuenta de que estamos buscando o lo estamos haciendo por nuestros propios medios, sin incluir a Cristo Jesús en cada una de nuestras decisiones, sin dedicarle a Él una oración en cada decisión que tomemos. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta todo lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Para qué? Porque, como le decía, estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo de mucha preocupación, y en estos momentos de crisis, déjeme decirle de que hay falsos maestros cuya enseñanza debe de ser examinada conforme a las Sagradas Escrituras. Estos falsos maestros, falsos ministros, falsos profetas son peligrosos, son como lobos rapaces que están disfrazados de ovejas. ¿Qué le quiero decir? La Biblia es clara y nos dice que los falsos profetas los conoceremos por los frutos, no por los milagros, porque hay muchos charlatanes que se inventan milagros, pero los debemos de conocer por su testimonio, por la vida que llevan. Déjeme decirle, usted y yo no nos dejemos llevar por las cosas extraordinarias que vemos por la televisión o que anuncian en algunos medios, sino que debemos de dejarnos llevar por la vida íntima que estas personas llevan. Y otra cosa más, ahora estamos viviendo bajo la gracia, es una gran bendición. En la época antigua, en el Antiguo Testamento, se vivía conforme la ley, y cuando alguien decía ser profeta y predecía o profetizaba algo que no sucedía, déjeme decirle que esa persona allí terminaba, porque era matada, porque era un falso profeta. Ahora dicen muchas cosas y que no se cumplen, pero ellos siguen. ¿Y qué le quiero decir con esto? De que usted y yo debemos de escudriñar las Escrituras para no dejarnos llevar, para no dejarnos engañar. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe de estar apercibido, debe de estar sabido de que debe de conocer la palabra de Dios para evitar ser engañado. Ahora bien, ¿cómo vamos a conocer la verdad? Ahí está el punto. Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios es como podemos conocer la verdad, porque la verdad dice que es Cristo Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 5, verso 39. Dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la palabra de Dios da testimonio de lo que es Cristo Jesús. Lamentablemente, el cristiano actual es un cristiano, óigame bien, que vive sus creencias basado en lo que otros dicen. O sea que su doctrina se basa muchas veces en lo que dice el pastor, en lo que dicen los líderes, y no en lo que dice la palabra de Dios. Su fundamento doctrinal no está basado en la Biblia. Incluso aunque se parezca exagerado, hay muchas iglesias que ni doctrina tienen. ¿Sabe por qué? Porque han reemplazado la música mundana, y muy pocos son los que realmente leen y estudian la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos conocer la verdad? Es a través de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús hablaba con sus discípulos allá en el capítulo 14 de Juan, en el verso 6 Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Cristo Jesús aquí estaba haciendo una declaración firme acerca de sí mismo. Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Déjeme decirle que Él es nuestra solución a nuestros problemas. Él es el gran yo soy. Él es el camino, y por lo tanto Él mismo lo está diciendo, y nosotros debemos de creerlo. El camino es el medio para llegar al Padre, y ese camino es Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que pidiéremos al Padre creyéndolo en el nombre de Cristo Jesús, dice su palabra, será hecho. Cristiano, te quiero hablar a ti. La ocupación más grande que nosotros debemos de tener como cristianos es
creerle a Jesucristo, saber de su palabra, saber que Él es el que nos lleva al Padre, que Él es la verdad encarnada, que Él es la vida y que Él es el camino por el cual llegaremos a la vida eterna. Ahora bien, ¿cómo podemos conocerlo? Es muy sencillo, creyendo en su evangelio. Nosotros debemos de creer en la palabra de Dios. No somos de aquellas personas que nos dejamos llevar por los sentimientos, ni por lo que vemos, sino que por la fe. Y la palabra de Dios en Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Para el ser humano, mi hermano, esta noticia deberá ser una noticia pero grande, una noticia muy especial en saber que a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que no vivimos conforme a su voluntad, Él aún en su evangelio está pendiente de usted y de mí. Después de todo el desprecio que este mundo le ha hecho al Señor, después de que sacan a la palabra de Dios de las escuelas, ahora imagínense, los salones de belleza están abiertos en muchos condados, pero las iglesias no se quieren abrir. ¿A qué se deberá? Sencillamente porque este mundo está activamente contra Dios. Y por eso sería razonable pensar que el Señor tiene el poder y la potestad para destruir a toda la humanidad de un solo. Pero déjeme decirle, el anuncio del evangelio de Jesús todavía está allí latente. Cuando Él comenzó y nos llena de esperanza, cuando Él comenzó su ministerio llenándonos de esperanza, Dios aún en estos tiempos sigue extendiendo su brazo de amor para que todos aquellos pecadores procedan al arrepentimiento, y Él está buscándolos para que sean parte de su reino. Qué precioso es el Señor. Ahora bien, ¿qué es el evangelio? El evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, y se relacionan con el reino de Dios. El mensaje de salvación que Jesús vino a predicar, ese es el evangelio. Ese es el que nosotros debemos de tener dentro de nuestro corazón y vivirlo en cada día de nuestras vidas, para que la palabra de Dios se haga realidad en nosotros y seamos testimonios vivos de una vida gloriosa en Cristo Jesús. Ese evangelio está descrito por el apóstol Pablo de una manera tan especial y peculiar que no solo la debiéramos de recitar, no solo la debiéramos de decir, sino la debiéramos de tener muy dentro de nuestro corazón. Hermano cristiano, a ti te hablo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Como decía, estos dos versículos son tan trascendentales que debieran de ser absorbidos por todos nosotros, porque en ellos declara la sustancia del mensaje del libro de los Romanos. Pablo deseaba callar para siempre toda la falsedad que existe en los hombres de pensar que se gana el reino de Dios a través de nuestras propias obras. Él estaba consciente de que el mundo estaba pensando de esa manera, y hay mucha gente que en la actualidad piensa que haciendo buenas obras va a llegar a ser un hijo de Dios. Y déjeme decirle de que es a través de la fe. La fe es la que nos lleva a ser parte del ejército de Cristo Jesús. Y Él dice que preparó aquellas acciones, preparó aquellas obras de antemano para que nosotros la hiciésemos. O sea que como fruto de llegar a los caminos del Señor, hacemos buenas obras. O sea que no es al revés, sino que debe de ser como un fruto de nuestro cambio. No es que haciéndolas nosotros vamos a llegar a tener el reino del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos de estar conscientes y de estar seguros de que el evangelio de Cristo es el que nos justifica delante de Dios.
Satanás ha cegado el entendimiento a aquellos que no creen en el Evangelio. Por eso en su palabra también Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, 3 y 4 dice: pero si nuestro Evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando uno observa estos pasajes, nos damos cuenta de que el Dios de este mundo es el diablo. Pero nosotros pudiéramos pensar, al ver los paisajes tan preciosos, esos que ahora se han quemado con estos fuegos, pero déjeme decirle que van a renacer, porque así es el Señor, es bueno para con nosotros. Pensamos que este mundo no debiera ser Satanás el que reina, pero en realidad así es. ¿Sabe por qué? Por la maldad humana que lo ha contaminado. El enemigo de Dios es el Dios de este mundo. Él ejerce una influencia en aquellos que están en el mundo, y Él es el que les ha cegado el entendimiento para que no crean. O no se ha puesto a pensar por qué cuando usted les habla del Evangelio, algunos de ellos dicen: bueno, yo he escuchado esto por muchos años y nada ha pasado. Yo leo la Biblia, pero nada me queda. No entiendo lo que me dicen. Es precisamente porque el Dios de este mundo, Satanás, les ha cegado el entendimiento. Por lo tanto, usted y yo debemos de interceder por ellos para que sea el Espíritu Santo el que les quite ese velo y puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo hay un evangelio, solo hay una manera de llegar a Cristo Jesús, y es a través de las buenas nuevas. Gálatas capítulo 7, verso 8 dice, Gálatas capítulo 1, versos 7 y 8 dice: no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir sea desgraciado, sea maldito. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar del evangelio, debemos de cuidarlo como un tesoro valioso, porque son las buenas nuevas de Jesús. El evangelio es el regalo de Dios para todos nosotros. Por eso, cualquiera que te cobre, cualquiera que te pida algo para ser salvo, o que no te hable en base a la palabra de Dios, es un enviado falso. Y dice la palabra de Dios: sea anatema, sea maldito. También la palabra de Dios, tengo que decirlo, en 1 de Corintios capítulo 9, verso 14, dice que los que predican el evangelio deben de vivir del evangelio. Esto es muy diferente a mentir y a pedir o aprovecharse del evangelio para hacer dinero. Por lo tanto, debemos de estar bien conscientes. En conclusión, mi querido hermano, mi querida hermana, solo hay dos caminos para escoger. Y yo te recomiendo que tomes el camino angosto que lleva a la vida eterna con Cristo Jesús. El camino ancho es espacioso, pero lamentablemente nos lleva a la perdición. Y dice la palabra de Dios que muchos son los que transitan por él. Por lo tanto, el camino estrecho es el camino de los sacrificios de la carne, pero es el que nos lleva a la eternidad con Dios. Y pocos, dice la palabra de Dios, son los que la encuentran. Por lo tanto, usted y yo debemos de mantenernos en ese camino. La Biblia nos ha enseñado ahora que Jesús es el camino, es el que nos lleva al Señor, y Él también es la verdad, Él es la vida, y solo a Él hay que recibirlo dentro de nuestro corazón, para que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Es en el que podemos confiar libremente para encontrar el camino hacia Dios. Yo te recomiendo que te mantengas en ese camino. Yo te recomiendo que escudriñes las Escrituras para que puedas vivir confiadamente, sabiendo que Cristo Jesús es nuestro Salvador. A Él sea la honra y la gloria, y a ti la paz de Dios que quede contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.